Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy mandamos un saludo muy especial al hermano César Muñoz, que cada día participa con nosotros en este interesante estudio. De igual forma, reporta sintonía desde Barcelona, España, el hermano Yesel Castellón, y él expresa que cada lección que aquí abordamos ha sido una gran ayuda espiritual para su vida. También nos comunica el hermano Yesel Castellón que comparte cada día estas lecciones con su grupo Shalom. Aprovechamos para mandar un saludo muy especial a ese grupo Shalom allá en Barcelona, España. Extendemos un saludo general para todos los amigos que participan con nosotros desde diferentes países. Que Dios pueda bendecirles a cada uno de ustedes cada día y que al participar de estos estudios nuestra fe sea robustecida en el nombre de Jesús. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos oyentes que están con nosotros en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy es martes 20 de julio, pastor Lizardo y amigos oyentes, y vamos a ver una lección que pregunta: ¿perdonado y olvidado? Vamos a ver eso. En el día de hoy seremos bendecidos otra vez con estas lecciones que estamos aprendiendo con la historia de David. Pastor Lizardo, permítame orar. Antes de comenzar el estudio, vamos a hablar con el Señor. Así que donde quiera que usted se encuentre, tome una actitud de oración y hablemos con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das otra vez de estudiar tu palabra y aprender lecciones extraordinarias a través de la historia de tu hijo David. Ayúdanos a crecer hoy y a no cometer los errores que tus hijos en el pasado cometieron. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, esta semana empezamos nuestro estudio hablando un poco de la vida del rey David. Hemos estado mirando en lecciones anteriores cómo David, agotado, cansado por el pecado que había cometido, se refugia totalmente en la gracia redentora y en el perdón que ofrece Cristo Jesús. Una vez es confrontado por su pecado, David reconoció su error. Y me gustó mucho, pastor Denis y amigos oyentes, un comentario que nos dejó nuestra hermana Ivette de la iglesia Monte Sinaí de Somerville en la ciudad de Boston, donde ella expresa que David no justificó su pecado, más bien lo confesó y pidió perdón. Y es cierto esto, David pudo justificar su pecado. David pudo decirle a Dios: yo pequé porque esa mujer se paró a bañarse en la terraza de su casa. Si ella no sale a bañarse a la terraza de su casa, yo no hubiese pecado. Pero David no hace esto. David no justifica su pecado. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Porque el pecado no se justifica. El pecado se confiesa y se abandona en el nombre de Jesús. Después de que David inadvertidamente pronunció juicio sobre sí mismo cuando el profeta Natán lo aborda, Natán lo confrontó con la enormidad de su pecado. El corazón de David estaba totalmente destrozado y terminó confesando su pecado. Inmediatamente el profeta Natán le aseguró que Jehová había remitido su pecado, es decir, que Jehová había aceptado esa confesión y lo había perdonado. Pastor Denis y amigos oyentes, tenemos un Dios perdonador. No existe un periodo de espera para el perdón de Dios. En el caso de David, este no tiene que demostrar que es realmente sincero antes de que se le extendiera el perdón. No, una vez confesó su pecado, en ese mismo instante Dios lo perdonó. Sin embargo, el profeta Natán, quien ya predijo las consecuencias del pecado de David en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, los versos 10 al 12, a continuación declara a David parte de las consecuencias de este pecado. Para ampliar un poco esto, vamos a buscar en nuestras Biblias
El segundo libro de Samuel, capítulo 12, los versos 10 al 23. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos pasajes. Claro que sí, pastor. Tenemos la Biblia en esta semana marcada en el segundo libro de Samuel, que es el libro de estudio. Leemos aquí en el capítulo 12, los versículos 10 al 23. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ella a la luz del sol, por cuanto tú lo hiciste en secreto. Pero yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado. No morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David y se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso, ni comió nada con ellos. Al séptimo día murió el niño. Los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, comentando entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, comprendió que el niño había muerto, por lo que preguntó David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Sus siervos le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas. Cuando murió, te lavas y comiste pan. David respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vive el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. Muchísimas gracias, pastor. En estos pasajes que usted acaba de leer, notamos que también David se hizo algunas preguntas al ver que su mundo se desmoronaba. La muerte del bebé, su familia sumida en el caos. Recuerden ustedes que un hijo de David llamado Amnón violó a su hermana, hija también de David, y Absalón, quien era hermano de la muchacha, terminó rebelándose contra su padre y matando a su hermano Amnón. Estos son dos buenos ejemplos de problemas familiares de la vida de la realeza que tuvo que enfrentar el rey David por aquel pecado cometido. Y sin embargo, amigos oyentes, a pesar de las consecuencias de su pecado que afectó a personas inocentes como Urías y el bebé recién nacido, David también comienza a comprender que la gracia de Dios cubrirá esto y que algún día se acabarán todas las consecuencias del pecado también. Mientras tanto, puede hallar descanso para su conciencia atribulada en la gracia de Dios. Para entender un poco mejor esto, Pastor Denis, vamos a entrar en contacto nueva vez con la palabra de Dios y vamos a leer el Salmo 51, los versos 1 al 6. Vamos a ver allí qué era lo que realmente necesitaba David. Claro que sí, pastor, aquí lo tengo. Estamos paseándonos entre Samuel y los Salmos, al parecer. Aquí tengo Salmo 51, los versículos 1 hasta el 6. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro
en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Muchísimas gracias, pastor. Con este Salmo 51, David reconoce todo esto públicamente cuando abre el corazón y confiesa sus pecados delante de Dios. Aquel clamor de misericordia de David apela al amor inagotable de Dios y a su gran compasión. David anhelaba una renovación completa. Pastor Denis y amigos oyentes, cuando consideramos el costo del descanso en Jesús, primero debemos reconocer que necesitamos una ayuda externa. Debemos reconocer que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Debemos reconocer nuestros pecados y clamar al único que puede lavarnos y puede limpiarnos y renovarnos, que es Cristo Jesús. Cuando hacemos esto, podemos cobrar valor. En aquel triste incidente de David, encontramos a un hombre adúltero, a un manipulador, un asesino y alguien que transgredió al menos 5 de los 10 mandamientos. Y a pesar de todo esto, David pide ayuda y reclama la promesa del perdón de Dios. Poderoso eso, Pastor Lizardo. Y ya al cierre, permítame decirle a los amigos oyentes que, sin embargo, a pesar de las consecuencias del pecado, Dios siempre está dispuesto a perdonar y reconstruir nuestras vidas. Eso es importante. Una de las oraciones más significativas de toda la Biblia se encuentra en ese Salmo 51 que leímos, Pastor Lizardo. El Salmo 51 es el sincero llamado de David al perdón después de su pecado con Betsabé. Pastor Lizardo y amigos oyentes, mientras leemos la oración, inmediatamente nos sorprende la autenticidad de la confesión de David, amigos oyentes. Es dolorosamente honesto. No da excusa por su pecado. Ruega a Dios por misericordia, perdón y restauración en el favor de Dios. Observa los verbos, Pastor Lizardo y amigos oyentes, de esa oración. Son indicadores poderosos de los motivos de esa oración de David. Él decía: ten misericordia de mí, borra mis rebeliones. Usted encuentra eso ahí en el versículo 1. Lávame, límpiame, dice el versículo 2. Reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí, decía ahí el versículo 3. Purifícame, lávame, el verso 7 de ese salmo poderoso. Hazme oír el gozo y la alegría, dice el verso 8 del Salmo, pastor. Entre otros verbos que encontramos, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. ¡Wow! Poderoso. Amigos oyentes, si al igual que David reconocemos nuestro pecado, en el día de hoy vamos delante del Padre, pidamos perdón y vamos a decirle al Señor que reconocemos que queremos su perdón, que queremos su amor y que nuestro pecado está delante de nosotros, pero queremos su favor. Si tú quieres el favor de Dios, escribe en la caja de comentario: perdóname, Señor, dame tu favor. Perdóname, Señor, dame tu favor. Dame tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. De esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy titulado Perdonado y Olvidado. Te invito para que mañana puedas estudiar con nosotros el estudio titulado Algo Nuevo. Te invito ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos porque hemos aprendido el día de hoy acerca del perdón. David cometió pecados horrendos, pero confesó sus pecados, se apartó de ellos y tú lo perdonaste. Perdona nuestros pecados también, oh Dios. Limpia nuestros corazones. Como David, también clamamos ante ti diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén.